Existe una planta cuyo extracto se inyecta en las venas de pacientes moribundos en salas de urgencias europeas. Es un antídoto hospitalario autorizado para uno de los envenenamientos más letales del planeta, la toxina del hongo conocido como hongo de la muerte. Un solo hongo de la muerte puede contener suficiente amatoxina para acabar con la vida de un adulto. Los síntomas se ocultan durante 24 horas. Luego llega la recuperación falsa. Luego el hígado muere. En casi 1500 casos documentados, el extracto intravenoso de esta planta redujo la mortalidad a menos del 10%. Pero en el estado de Washington, es una maleza nociva de clase A. La ley exige su erradicación. Su transporte está restringido, su venta está restringida. La misma planta que impide que una toxina letal penetre en las células del hígado humano está clasificada para su destrucción en los mismos territorios del noroeste del Pacífico donde los hongos de la muerte se están propagando. Un antídoto que no se puede patentar, una medicina que crece sin permiso, un compuesto que cambia la cerradura de la puerta de una célula moribunda y una maleza que la ley te obliga a destruir. Esto es el cardo mariano, el antídoto de sala de urgencias que están obligados a erradicar. En 1968 en un laboratorio de Alemania Occidental con una molécula que nadie había nombrado. El archivo se abre en 1968 en la Universidad de Múnich, en Alemania Occidental. El profesor Heidelberg Danner llevaba años persiguiendo una molécula. No una molécula nueva, sino una antigua. Una que los herbolarios europeos habían estado empleando durante siglos sin conocer su nombre, su estructura, ni por qué funcionaba. Solo sabían que funcionaba en el hígado. Que cuando el órgano fallaba, cuando aparecía la ictericia, cuando el cuerpo se ponía amarillo con su propio veneno, esta planta ofrecía algo. Wagner quería saber qué. Su equipo ya había sentado las bases. 3 años antes, en 1965, Wagner, junto con Bammer y Monster, había reportado las estructuras de flavonoides previamente desconocidos extraídos de los frutos del Silybum marianum, un hallazgo documentado por la Sociedad Química Americana. Pero identificar estructuras no era lo mismo que aislar el complejo activo. El enigma no era que había en la semilla. El enigma era que funcionaba en conjunto. Lo que aguardaban era un único compuesto, un candidato farmacológico limpio y aislable. Una molécula, un mecanismo, una vía de patente. Lo que encontraron fue una constelación. No una sola sustancia activa, sino varias. Una mezcla de flavonolignanos unidos en las semillas duras, oscuras y de apariencia anodina que provienen de esas cabezuelas florales púrpuras y espinosas. Wagner le dio un nombre a la constelación. La llamó silimarina. Ese mismo año, trabajando de forma independiente, Pelter y Hansel aislaron uno de sus componentes más brillantes, la silibina, confirmando que la mezcla era real, reproducible y medible en distintos laboratorios. Imaginen lo que Wagner tenía entre manos. Las semillas son pequeñas y duras. Provienen de una planta que no invita al contacto. El cardo mariano alcanza entre 60 centímetros y 1,80 metros de altura sobre tallos robustos y ramificados. Sus hojas anchas abrazan el tallo con márgenes espinosos lo suficientemente afilados como para atravesar un guante de algodón. Las hojas tienen una marca distintiva que ningún otro cardo común comparte, un jaspeado de alto contraste con venas blancas sobre un verde brillante, tan característico que los organismos reguladores de malezas en todo el noroeste del Pacífico usan ese patrón como marcador principal de identificación en campo. Las cabezuelas florales púrpuras están erizadas de brácteas terminadas en espinas. Esta no es una planta que coopera. No se cosecha el cardo mariano por casualidad. Te ganas cada semilla. Y dentro de esas semillas, una farmacia. No encontraron un medicamento. Encontraron una farmacia dentro de una sola semilla. Pero aquí está la distinción que definiría todas las controversias que vendrían después. La silimarina no es una molécula única. Es una mezcla compleja. Distintos extractos producen distintas proporciones de sus componentes. Distintos productos en distintas estanterías contienen versiones diferentes de lo que Wagner nombró.
Esta es precisamente la razón por la que la evidencia clínica entre marcas de suplementos se volvería confusa con el tiempo. La mezcla que Wagner aisló era real. El problema de estandarización que generó fue permanente. Este fue el momento en que el cardo mariano cruzó de siglos de conocimiento popular a la realidad molecular. Un compuesto nombrado, un mecanismo medible. El tipo de especificidad que eventualmente llevaría el extracto de esta planta a bolsas de infusión intravenosa en salas de urgencias europeas, y el tipo de especificidad que expondría una brecha cada vez mayor entre lo que Europa estaba dispuesta a licenciar y lo que Estados Unidos todavía trata como en investigación. Antes de Wagner, el cardo mariano era folclore. Después de Wagner, era un objetivo. Y el primer objetivo era la muerte misma. Mucho antes de que un fitoquímico alemán le diera un nombre molecular, la planta tenía reputación. A lo largo de su área de distribución nativa, que abarca la Macaronesia, la cuenca mediterránea hasta Asia Central y Suroeste, y hasta Etiopía según la distribución aceptada por Q, el cardo mariano había sido utilizado como remedio hepático en las tradiciones herbales europeas durante siglos. Los detalles de las preparaciones antiguas son difíciles de atribuir a fuentes únicas con precisión documental, pero el patrón es inconfundible. Donde la planta crecía, los curanderos la usaban. Y para lo que la usaban, de manera abrumadora, era para el hígado. La planta misma lleva una paradoja en su cuerpo. Cada margen está armado. Las espinas recorren las hojas, rodean las cabezuelas florales, custodian las brácteas. Manipular el cardo mariano sin guantes gruesos es un ejercicio de cortarse. Los animales de pastoreo aprenden esto rápido. La mayoría lo evita por completo, lo cual es parte de la razón por la que persiste en pastizales donde todo lo demás ha sido consumido hasta el suelo. Es, en el sentido más literal, una planta que se defiende a sí misma. Pero pela un tallo joven, retira la piel fibrosa y espinosa exterior, y el interior es pálido, crujiente y sorprendentemente dulce. Las tradiciones culinarias de recolección describen el sabor como apio dulce. Los dedos apartan la armadura. La carne debajo es tierna. Este no es un detalle que importe químicamente, pero sí importa cinematográficamente. Una planta que duele al tocarla y te recompensa por profundizar más. Una medicina envuelta en espinas. Lo que hizo el aislamiento de Wagner en 1968 fue traducir siglos de esa intuición a un lenguaje que los sistemas farmacéuticos pudieran procesar. Y la traducción se aceleró rápidamente. A partir de la silimarina, la mezcla, los investigadores enfocaron su atención en la silibina, su constituyente más activo farmacológicamente. Desde los extractos orales vendidos en frascos de farmacia, la formulación evolucionó hacia algo radicalmente distinto, una preparación intravenosa llamada Lagolanazal, un derivado hidrosoluble diseñado no para los estantes de suplementos, sino para los carros de emergencia hospitalarios. El cambio no fue gradual. Alguien leyó los datos del mecanismo y, al comprender lo que hacía la silibina a nivel celular, se dio cuenta de que este compuesto podría no solo apoyar a un hígado debilitado. Podría bloquear la entrada de una toxina a las células hepáticas. Esa comprensión transformó la historia. De cuidado crónico a medicina de urgencias, de suplemento a antídoto, de la pregunta lenta sobre si el cardo mariano ayuda a curar hígados dañados, a la pregunta urgente de si puede evitar que un hígado sea destruido en tiempo real. La respuesta requería un asesino, y la naturaleza ya había provisto uno. Comes un hongo. Sabe bien. Quizás un poco terroso, quizás un poco a nuez, y nada te advierte. Lo cocinas en un risotto o lo salteas con ajo. Te vas a dormir sintiéndote normal. Pasan 6 horas, 12, a veces 24. No ocurre nada. Ni náuseas, ni cólicos, ninguna advertencia de ningún tipo. Pero dentro de tu hígado, la toxina ya está trabajando. La amatoxina producida por la Amanita phalloides, el hongo de la muerte, ha ingresado a tus hepatocitos y comenzado a destruirlos desde adentro. Luego llega la primera fase, gastroenteritis violenta, vómitos, diarrea, calambres que te doblan. Vas a la sala de urgencias. Tratan los síntomas y entonces ocurre algo cruel. Te sientes mejor.
Los síntomas ceden. Tu cuerpo parece recuperarse. Los médicos pueden notar mejoría. Los familiares exhalan. Esta es la segunda fase, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades la describen en lenguaje clínico que apenas disimula su horror, una ventana engañosa de mejoría sintomática. La recuperación es falsa. No es curación. Es una pausa entre oleadas de destrucción. Llega el día 3, a veces el 4, a veces el 5. Y ahora el hígado anuncia lo que ha estado ocurriendo en silencio. Falla hepática fulminante, colapso multiorgánico. Para cuando el daño real se manifiesta, el órgano ya está muriendo. Los síntomas esperan entre 6 y 24 horas. Luego la recuperación es falsa. La falla orgánica llega al día 3. Los CDC documentan la aritmética de esta muerte. Una dosis letal de amatoxina puede ser tan baja como 0.1 miligramos por kilogramo de peso corporal. Un solo hongo Amanita phalloides puede contener hasta 15 miligramos de la toxina. Un hongo, una comida, un error. En 2006, un equipo encabezado por Lechert publicó un hallazgo en Toxicological Sciences que reformuló toda la conversación. Identificaron la proteína transportadora específica OATP1B3 que conduce la amatoxina hacia el interior de las células hepáticas humanas. No era una respuesta inmune vaga ni una vía de inflamación general. Era una puerta. Una puerta molecular nombrada y medible a través de la cual la toxina entra y comienza su destrucción. Y la silibina, el compuesto que el equipo de Wagner había aislado de las semillas del cardo mariano casi 4 décadas antes, podía cambiar la cerradura. Las células de tu hígado tienen una puerta, un transportador llamado OATP1B3. La amatoxina cruza esa puerta, penetra en la célula y la destruye desde adentro. La silibina cambia la cerradura. La toxina llega a la puerta y no puede entrar. El equipo de Lechert demostró que la silibina diemisuccinato inhibe el transportador OATP1B3, reduciendo la captación de amatoxina por los hepatocitos. Las revisiones de toxicología clínica confirman el panorama más amplio. La silibina también interrumpe la recirculación enterohepática, el ciclo que hace circular la toxina a través del hígado una y otra vez, multiplicando el daño con cada pasada. Una maleza, una planta catalogada para erradicación obligatoria en el estado de Washington, y su extracto puede cambiar la cerradura de una célula hepática humana y bloquear una de las toxinas naturales más letales de la Tierra. En Europa, la formulación intravenosa Lagolanazal está autorizada en la mayoría de los países como antídoto para el envenenamiento por amatoxina. En una revisión clínica publicada en 2012 por Manx, Paul y Mitchell, los resultados fueron contundentes. De casi 1.500 casos documentados de pacientes tratados con Legalonsil, la mortalidad general fue inferior al 10%. Entre los pacientes tratados con penicilina o combinaciones de penicilina, la mortalidad superó el 20%. La evidencia no proviene de ensayos controlados aleatorizados, y no puede ser así, por la razón que hace a este medicamento único entre los antídotos. No se le puede dar un placebo a alguien que se está muriendo por envenenamiento con hongos. Pero aquí es donde la honestidad exige un segundo punto. La historia del antídoto intravenoso no es la historia del pasillo de suplementos. Un gran ensayo controlado aleatorizado, el estudio Cinch publicado en JAMA en 2012, evaluó dosis más elevadas de lo habitual de silimarina oral en pacientes con hepatitis C crónica que no habían respondido a la terapia con interferón. El resultado fue contundente. La silimarina no redujo significativamente los niveles de enzimas hepáticas más que el placebo. Una revisión Cochrane sobre el cardo mariano en enfermedades hepáticas alcohólicas y por hepatitis llegó a una conclusión similar, sin encontrar efectos significativos demostrables en la mortalidad ni en las complicaciones en ensayos de alta calidad. La afirmación de desintoxicación hepática crónica que llena los estantes de suplementos no está respaldada por la misma evidencia que sostiene el antídoto agudo. Dos historias diferentes, una misma planta, y solo una de ellas está autorizada en algún lugar de Estados Unidos. La silibina intravenosa no está disponible de forma rutinaria. No figura en los formularios hospitalarios.
Acceder a ella requiere aprobación de emergencia de la FDA o inscripción en un ensayo clínico. El registro en clinicaltrials.gov titulado Cardo Mariano intravenoso, Silibina legalon para falla hepática inducida por amatoxina de hongos amanita documenta una dosis de carga de 5 mg por kilogramo y una infusión continua de 20 mg por kilogramo por día. Sigue siendo de carácter investigacional y todavía no es el estándar de atención. Europa lo autoriza. Estados Unidos te hace llenar formularios mientras el hígado del paciente falla. Y en el noroeste del Pacífico, la región donde la Amanita phalloides es una preocupación creciente de salud pública, donde recolectores, inmigrantes y familias encuentran hongos de la muerte en parques y patios traseros. La planta que produce el antídoto está clasificada para su erradicación. La historia de la supresión no es abstracta. Es geográfica. En 1989, la Junta de Control de Malezas Nocivas del Estado de Washington incorporó el cardo mariano a su lista de malezas nocivas de clase A. Bajo la ley de Washington, la clase A designa malezas que no son nativas del Estado, de distribución limitada o sin registro, y que representan una amenaza seria. La clasificación tuvo consecuencias inmediatas. El cardo mariano fue incluido en la lista de cuarentena del Estado de Washington. Su transporte fue restringido. Su venta fue restringida. La distribución de plantas, partes de plantas y ciertas mezclas de semillas fue restringida. El condado de King publicó el lenguaje de aplicación con claridad: la erradicación es obligatoria en todo el estado. No gestión, no monitoreo, erradicación. Destrúyelo en el lugar. Y la clasificación no es arbitraria. Esto debe decirse con claridad. La fuerza de esta historia no está en la conspiración. Está en la colisión. El cardo mariano es un propagador prolífico. Forma densas colonias que desplazan la vegetación nativa y los pastos forrajeros beneficiosos. Una sola planta puede ocupar el espacio de un arbusto pequeño. Donde se establece, el ganado pierde terreno de pastoreo. Pero el desplazamiento no es el problema letal. El cardo mariano es un documentado acumulador de nitratos. Cuando el ganado consume la planta, especialmente bajo condiciones que elevan los niveles de nitratos en el tejido, las consecuencias son fisiológicas y rápidas. El nitrato se convierte en nitrito en el rumen. El nitrito se une a la hemoglobina y la convierte en metahemoglobina. La metahemoglobina no puede transportar oxígeno. La sangre se vuelve marrón chocolate. Las membranas mucosas se tornan azules. El animal se debilita, tambalea y colapsa. Una revisión veterinaria publicada en 2025 rastrea la intoxicación de ganado vinculada al cardo mariano en la literatura hasta 1955. Este no es un mito reciente. Es un riesgo de gestión de pastizales de 70 años confirmado por los circulares de extensión ganadera de la Universidad de California, por el Departamento de Agricultura de Oregón, y por la propia Junta de Malezas Nocivas de Washington. Oregón cuenta la misma historia desde otro ángulo. El Departamento de Agricultura de Oregón le asigna al cardo mariano una clasificación ODA de B y documenta el primer registro en Oregón en 1886, en el condado de Multnomah. Hoy en día, las infestaciones modernas están, en el lenguaje de ODA, frecuentemente asociadas con operaciones ganaderas. La planta prospera en terrenos perturbados y ricos en nitrógeno que el ganado genera. Se nutre de lo que la agricultura deja atrás. Y luego está la ironía que la guía de plantas invasoras de Portland señala de forma explícita: el cardo mariano se cultiva para el mercado de suplementos herbals y ha escapado del cultivo. La demanda de la industria de suplementos ayudó a diseminar la planta hacia los mismos paisajes donde ahora está clasificada para su erradicación. El mercado que la vende en cápsulas creó la infestación que los reguladores tienen órdenes de destruir. La planta no puede patentarse. El extracto intravenoso no puede comprarse de forma rutinaria. La maleza no puede transportarse legalmente a través de las líneas de cuarentena estatal. Y el antídoto más prometedor para el hongo más peligroso del noroeste del Pacífico crece en los mismos pastizales donde es ilegal dejar que permanezca. La catalogaron para erradicación en 1989.
La Junta de Control de Malezas Nocivas del Estado de Washington le otorgó una designación de clase A, la categoría de mayor amenaza que asigna el Estado. La pusieron en la lista de cuarentena, restringiendo el transporte, la venta y la distribución de cualquier parte de la planta bajo la ley del Estado de Washington. La documentaron como un propagador prolífico que forma densas colonias y destruye el forraje del ganado. Tenían razón. Lo hace. Confirmaron que acumula nitratos letales para el ganado en pastoreo, un hallazgo documentado en la literatura veterinaria durante 7 décadas, reforzado por el Departamento de Agricultura de Oregón y listado en los circulares de extensión de la Universidad de California. Y aún así requieren permiso de emergencia de la FDA para inyectar su extracto en las venas de un paciente agonizante. Un médico vio la colisión con claridad. Su nombre era Todd Mitchell. Más adelante describiría su lugar en la medicina con una frase que pertenece a esta historia. Atribuyó su disposición a actuar, en parte, a tener un pie fuera de la corriente principal. Dijo que era la única vez en que su naturaleza esencial le había servido bien. Esa naturaleza esencial sería puesta a prueba en una noche de enero de 2007. 2 de enero de 2007, Hospital Dominican, Watsonville, California. El Dr. Todd Mitchell recibió una llamada telefónica. 6 miembros de una misma familia habían sido internados. Todos en estado crítico. Todos moribundos. Habían comido hongos de la muerte. Mitchell conocía el cronograma. Conocía la recuperación falsa. Sabía lo que traería el día 3. Y sabía que los hospitales estadounidenses no contaban con el único antídoto intravenoso que las salas de urgencias europeas mantenían en sus estantes. Se puso a buscarlo. Localizó referencias médicas europeas que describían la silibina intravenosa Lagolanazal y su aplicación en el envenenamiento agudo por amatoxina. El medicamento existía. Era fabricado. Estaba autorizado en la mayor parte de Europa, pero no estaba aprobado para su uso en Estados Unidos. Lo que siguió no fue medicina. Fue burocracia contra el reloj. Mitchell luchó a través de los canales regulatorios, completó los formularios de emergencia y obtuvo permiso único de la FDA para administrar el medicamento. El extracto llegó. Las infusiones comenzaron. 5 miembros de la familia se recuperaron. La abuela de 83 años no lo logró. Ella murió. El antídoto por el que Mitchell había peleado contra el sistema para acceder, el compuesto derivado de una planta que el estado de Washington exige destruir en el lugar, funcionó. Pero no fue suficientemente rápido. No para todos. La tragedia vivió dentro de la supervivencia. La medicina era real. El retraso era real. Y la mujer que no sobrevivió era real. El caso no desapareció. Se convirtió en una vía clínica. Clinical Trials. Gov alberga ahora el registro formal del ensayo titulado Cardo Mariano intravenoso, silibina legalon para falla hepática inducida por amatoxina de hongos amanita. Dosis de carga, 5 mg por kilogramo. Infusión continua, 20 mg por kilogramo por día. Todavía clasificado como investigacional. Todavía no es de rutina. Todavía requiere acceso especial en un país donde el hongo que trata crece de forma silvestre en parques públicos. El patrón no termina con el cardo mariano. El diente de león es rociado en jardines que importan sus nutrientes de las tiendas. La ortiga, un alimento, una fibra, una medicina durante siglos, es tratada como una molestia dolorosa. La verdolaga, una de las fuentes vegetales más ricas en ácidos grasos omega 3 de la tierra, es arrancada de los jardines como maleza. El acebo yaupon, la única planta con cafeína nativa de Norteamérica, fue estigmatizada y eliminada del uso durante siglos mediante un nombre en latín que significa te hace vomitar. Y el cannabis, miles de años de uso médico documentado en civilizaciones enteras, fue criminalizado, y luego, estado por estado, relegalizado. El patrón se repite, las plantas que curan sin permiso corporativo son sistemáticamente reclasificadas, restringidas o borradas. No te van a decir que en los hospitales europeos, un extracto de esta planta es un antídoto autorizado para uno de los envenenamientos más letales de la Tierra.
No te van a decir que en Estados Unidos, acceder a ese mismo extracto requiere llenar formularios de emergencia ante la FDA mientras el hígado del paciente falla. No te van a decir que la planta crece de forma silvestre en los mismos paisajes del noroeste del Pacífico donde los hongos de la muerte se están propagando, y que la ley exige destruirla antes de que siembre. Existe una planta que salva hígados humanos y envenena la sangre del ganado. Una planta cuyo extracto se inyecta en las venas de pacientes moribundos en un edificio y es erradicado por ley en el campo de al lado. Una planta en la que los hospitales europeos confían lo suficiente como para autorizarla y que los reguladores estadounidenses todavía catalogan como investigacional. El cardo mariano no necesita permiso. Siembra de forma prolífica. Forma densas colonias en suelo perturbado cerca de corrales, a lo largo de llanuras fluviales, en los márgenes ricos en nitrógeno que la actividad humana genera. Cada intento de eliminarlo confirma lo que la planta ya sabe. Pertenece donde se ha causado daño. Un antídoto. No puedes patentar una medicina que no necesita receta para crecer. Un compuesto que cambia la cerradura de la puerta de una célula hepática moribunda. Y una maleza que la ley te obliga a destruir. Ahora sabes lo que sabe la sala de urgencias. Lo que los hospitales europeos tienen en sus estantes. Lo que un médico de California peleó con los reguladores federales para conseguir en una noche de enero de 2007, y lo que una abuela de 83 años no sobrevivió lo suficiente para recibir. El conocimiento es tuyo. La planta sigue creciendo. Cada me gusta y cada vez que compartes preserva lo que intentaron borrar.